Soy Rafa Piquer y estoy aquí en Serra, en casa, y voy a presentarles a ustedes un poquito de lo que es la Sierra Calderona. Verán algunas cosas que verdaderamente son muy bonitas, las vistas y todo, y por eso esto es la pequeña introducción que quiero hacer. Y así ya verán lo que es Tristán, el Bajo del Castillo, el Pla del Castell y el Garbí. Y así pues, vamos, hacemos un poco de historia de este pueblo de la Serranía, muy bonito de por sí. Y nada, vamos a empezar a narración de esto ahí. Vale, muy bien. La casa del Chalet del Amor, que tan buena fama tiene aquí en Serra. ¿Ve? El amor. Ahí lo tienen ustedes. Que por cierto parece que está parado, no lo sé muy bien. Este es el camino detrás, que saldremos pues a la carretera. Saldremos a la carretera. Hay unas escalinatas muy peligrosas, esas son hechas de piedra de ródelo. La barandilla es de madera. Veo la carretera, la curva del amor que llamamos. No es que haya pasado nada, pero en fin. Esta carreterita, ver el fondo. Y esto ya es bajo. Grabándolo, la curvita. Esta es la fuente de San José, muy bonita. Tuvieron acierto en cuanto a la forma de hacer el chalet. Digo, perdón. Un espacio para merendar, con su fuente y todo. Estos arcos. Bueno, esto es una vista desde la fuente. Ahora vamos camino veremos esos peñascos que hay en aquí, muy bonito. Por cierto, da gusto estar en este pueblo, de bellos parajes. Ciclistas van un montón, o sea que la balsa de San Antonio, llamado, la de riego, que riega por los campos de Ría y Toshima, el merendero de San Antonio. Que por cierto hay algunos pececitos muy hermositos, grandecitos. Ahora no se pueden, no los veo. Es la vista tan bonita que tiene el pueblo de Serra, las montañas. Y seguimos. Esto ya parece la zona de la Horteta que llaman.
Un chalet muy bonito también. Hace una figura. Desde la carretera se ve muy, muy bonito. Una vista un poquito general a unos del pueblo. Serra tiene fama de sus limones, limones preciosos, buenos. Y cada año hacemos la fiesta de la sirena, de las cerezas, donde, vamos, todo el que pasa por allí el día este, siempre se le regala una cestita de sirenas, preciosos, y que hacen también en el castillo, o sea, una feria antigua, de esas que se vende de todo lo antiguo y productos del pueblo. Una de las cosas más bonitas que tienen también son les orelletes, cosa típica del pueblo de Serra. Ahora ya vamos camino de la fuente de la Umbría. Tiene su quemadero, hacer su torra de chulles, unas mesas de piedra, donde puede pasar unos días pues muy bien. Ahora con mucho cuidado con lo del fuego, porque habría que pedir permiso para encender, en fin, hacer una fogata, y tal como está la situación no se puede hacer. Bella panorámica de las montañas de Serra. Esto es precioso. Tienen que darse cuenta de el pueblo entre las montañas, dentro de esa Sierra Calderona de tantos pinos, de mils y mils. Otro panorama. Se ve el campo de fútbol allí al fondo a la derecha, ahí, ahora ya va hacia la izquierda. Esto es precioso. En fondo, la Sierra Calderona. Todo este trayecto, tanto esto como lo del Garbí, Tristán, me lo hago andando, ¿eh?
O sea que no he cogido coche ni nada, perdone que el movimiento puede ser un poquitín. Ahora traigo un poquitín la, el castillo con tranquilidad y todo sin el trípode. Mírenlo, qué majestuoso está. Luego veremos desde la otra parte. Ya estamos en el Pla del Castell. También establetes ahí para poder pues, tomar un refresco. Los ciclistas también van, suelen ir. Para dar... Ahora es pesadito subir en bicicleta. Otra perspectiva del castillo, la lejanía de Valencia, en fin, y otros pueblos. No cogemos Valencia, Valencia, Valencia capital, pero se nota. Pues aquí veo unos arbolitos que es el mismo pie de Castell. Otra perspectiva, otra vista bonita también. La Sierra Calderona. Un otra perspectiva del castillo, otra más. Es muy bonito.
vistas fabulosas de la fuente, de las montañas. Es precioso. Otra panorámica del castillo, pero que claro, la bajada del principio, pues ahora pasamos otra vez, pero por bajo. Esto que vemos aquí a mitad camino es lo del agua, que es la que lleva el agua y al pueblo. Hicieron unas prospecciones y, y vamos, y tenemos agua desde allí, de la montaña. El agua es, bueno, buenísima. Otra vista. Valencia está coronada por muchos castillos. Hay una ruta que no me acuerdo en este momento. Hay una ruta, bueno, acuérdame, sí. Esto es el repetidor donde la televisión, pues, de Valencia, pues emite, pues, las ondas llegan aquí. Seguimos camino del Garbí. Fíjense qué vista y qué altura estamos. Veo que casi, no recuerdo bien, pero a más de 1000 metros y pico de sobre el nivel del mar. Ya estamos aquí en el Garbí. La Generalitat es el que verdaderamente es el que cuida estas cosas. Pero bueno, estoy sacando desde el mismo Garbí y ahora veo esas piedras, esa vista que se ve el pueblo de Segar y Torres que se ven por toda la parte de ahí. Valencia está rodeada de montañas, ¿eh? Es un día claro, bueno, cualquier día. Siempre se ven las montañas alrededor de nuestra tierra. Al fondo se ve en la carretera. Se me parece que la autovía de...
bella panorámica también. Que allí arriba está el mirador. Bueno, ahora nos vamos camino de Tristán. Aquí tenemos, pues, otra panorámica de la Calderona. Aquí estamos arriba de la ermita del pueblo. También una panorámica del pueblo. Es un pueblo que el anterior alcalde que iba, Paco, me parece que le di, puso todo el pueblo con piedra de ródeno. Verdaderamente, que pocos pueblos habrán de la pavimentación de las calles. Aquí estamos, me parece que es, a ver, lo que los de Valencia llamamos la Peña del Descanso. Cuando antiguamente para ir por estos caminos era por la senda del burro, el caballo y todo. Pues desde el pueblo hasta donde vamos, al final Tristán, hay si no, 15 o 16 kilómetros por camino forestal. Esto es una casa de colonias del Patronato de la Juventud Obrera de Valencia, donde el colegio de pequeños, los chiquitos, iban allí a pasar los 7 o 15 días de vacaciones. Antes no había, los coches no habían carretera y era todo a base de las maletas, lo tenían que llevar un señor del pueblo, un señor, uno le llamaban, que yo más conocí fue el Patronato de la Juventud Obrera, esto es Camino Nuevo, le llamaban el señor Vicente. Seguimos por el camino. Ahora se hace pesadito, ¿eh? 6 horas tardé yo en subir y bajar. Y esto es la fuente del Gentiscle. Agua muy buena, muy fuerte. Y seguimos el camino. Pinos y pinos. O sea que la respiración ahí en el pueblo de Serra es fabulosa. Esta es una bifurcación que va a unos asadores, a una vista del pueblo, y el otro que va al camino de la Font del Poll. No del pollastre, que no lo... Seguimos viendo la Sierra Calderona. Una vista muy bonita que el fondo tiene que ser Lidia, porque es vamos, viene a ser
al mismo nivel en cuanto a la línea recta. Y eso del fondo de esa casa van a una fuente que se llama la Fuente del Berro. Al fondo se ve un camino, como lo verán. Se ve un caminito. Ahora que ya llegamos a la Fuente del Pollo. El fondo del Pollo. Aquí normalmente está un poquitín los matorrales, los hierbajos, que para caso de incendio siempre es peligroso. La fuente. Eso ya es un abrevadero para cuando los animales sabían antiguamente que iban. Pues ahí era. Y sirve para riego también de algún sitio. Alguna casa de campo esa que hemos visto antes. El chorrito del agua, pues mira, ya se ve. Otra panorámica. Ahora esta vez sí, más bonita aún. Esta ya es el camino por donde yo he subido, ¿eh? Vamos. Es, es colosal el camino. Todo cuesta arriba. Y todo caminando, caminando. Sin ningún vehículo. Y fíjense hasta dónde hemos llegado, hasta arriba. Ya estoy ahí entre montañas que en caso de incendio, fíjense los hierbajos esos. Peñas Artes. Valencia tiene unas vistas muy bonitas, por ejemplo, mucho es en Serra, precioso, que haciendo este camino se darían cuenta la alegría de ver que vamos, que tiene cosas mucho que ver y no hay que ir muchas veces al extranjero para ver cosas tan bonitas como estos peñajos que hay, fíjense. Fíjense lo bonito que es. Es precioso. Ahora ya a mi edad, 71 años, me parece que me corta la coleta a lo mejor para ir ahí, pero yo creo que mientras me mantenga firme, pues iré. Ya estamos cerca de Tristán. Ya ve, ahí también hay unas mesitas de piedra, claro. Hay una fuente que no, de momento allí no hay agua.
escalinatas, piedra, ródeno, las mesas, parece que es de ródeno también, pienso yo que es de ródeno, no lo sé. Está muy bien, muy bonito esto. Bueno, pues ya hemos terminado, ha sido ya toda la historia. Vale, pues hasta la próxima. Ya le sacaré el pueblo.